Llegamos a Profesionales de la Salud. Vamos a hablar hoy de una enfermedad que hemos escuchado por medios de los noticieros, de Oriente Noticias. Hemos visto también a través de las redes sociales muchas campañas hablando sobre la enfermedad de Chagas. Pero cuando preguntamos qué es, muchas veces nos quedamos sin recursos para hablar porque no tenemos idea de cómo se contagia, quién lo contagia, si es o no es hereditario, si se puede o no se puede pues transmitir de una persona a otra. Pero para hablarnos precisamente sobre esta enfermedad está con nosotros, él es médico cardiólogo de la Fundación Cardiovascular, el doctor Franklin Roberto Quiroz Díaz. Además es una eminencia en todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, porque pues hablando tras cámaras me mencionaba que lleva 40 años en investigación, haciendo trabajo también con las comunidades, hablando investigando precisamente sobre esta enfermedad que es la enfermedad de Chagas. Doctor, bienvenido al Café de la Mañana. Muchas gracias al canal TRO por darme esta oportunidad de dirigirme a la comunidad, porque es un tema de mucho interés para todos. Y como usted lo ha dicho, es importante hacer claridad sobre esta enfermedad que se ha hablado mucho, pero que muchas veces no hay unas respuestas concretas sobre la problemática. Si quiere, lo invito para que nos pongamos aquí al lado de nuestro televisor y podamos hablar precisamente de este animalito que estamos viendo en pantalla, que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver este animal con la enfermedad de Chagas? Bueno, este animal en algunas ocasiones, en algunos países se le llama pito, en otros se llama pinchuca o chinches. Diferentes países tienen diferentes nombres. Este animalito vive generalmente en las habitaciones muy pobres, donde estaban relacionadas con estructuras en adobe, muy primitivas, y ahí se aloja, ¿no? Generalmente cuando hablamos de ese tipo de infraestructuras, podemos hablar de las que son hechas en bareque, sí, o las que son hechas con lo que llaman muñiga de vaca, que de pronto su techo es de paja, ¿sí? En las famosas chozas también es donde habitan ese tipo de animales o de insectos. Sí, ahí está, y se alojan también, ellas transmiten la enfermedad a través de la picadura sobre la piel de las personas, y uno se rasca, y al rascarse crea unas escoriaciones, sale un poquito de sangre, y por ahí inyecta el parásito, el trypanosoma, que está en la deposición de estos animales. Cuando pican, hacen una deposición, y eso le rasca al paciente y va a inocularse él mismo. Precisamente cada una de esas paticas nos va a mostrar ciertas, digamos que, interrogantes que nos hacemos sobre esta enfermedad. Así que iniciemos con la número 1, que es exactamente qué es la enfermedad de Chagas. Sí. Y aquí lo podemos ver, doctor, pero pues que sea usted quien nos hable sobre precisamente qué es. Es una enfermedad infecciosa, parasitaria, que, como lo decíamos antes, es transmitida generalmente por el pito, que pica a las personas y les va a inocular el trypanosoma, que va a irse a la sangre y va a alterar, va a diseminarse por todo el organismo y a producir problemas en los diferentes órganos del. Generalmente uno ve estos animales, y yo les tengo pavor a los insectos en general, y pues uno dice, pues bueno, es un insecto, y uno dice, ay no, es algo inofensivo, ¿qué me puede hacer? Pero ya cuando empezamos a investigar y cuando empezamos a hablar sobre ese tipo de enfermedades, uno dice, bueno, este tipo de animalitos pues no es tan inofensivo como lo ve, porque pues puede transmitir una enfermedad que realmente pues digamos que tiene ciertas complicaciones también a nivel futuro o a futuro. Sí, sí, este animalito, es bueno aclarar que no todo pito o toda pinchuca o chinche tiene la enfermedad, porque a veces uno los ve y la gente dice lo vi, y nada más con verlo ya cree que se van a infectar. No es así. Estos animalitos, algunos están infectados, otros no están infectados. Pero si quiere hablamos ahora de cómo se transmite, no solamente por este insecto, sino también de otras maneras, ¿no? Bueno, pues miremos entonces en nuestro punto número 2, las formas precisamente de contagio. Sí, ahí tenemos lo que les acabo de decir, que puede ser por la picadura del insecto,
por comer alimentos contaminados. Aquí tuvimos en el área de Bucaramanga unos casos en los cuales unos niños tomando jugo de naranja, jugo de mandarina, adquirieron la enfermedad vía oral, también puede ser. Si la madre está infectada, esto es un concepto relativamente nuevo, que la madre puede transmitirle al niño la enfermedad. No siempre, porque es muy importante, nosotros hemos visto en los estudios que hemos hecho que no siempre, pero sí puede transmitirlo. Las transfusiones sanguíneas, en las transfusiones muchos casos de la enfermedad de Chagas son detectados por los laboratorios donde hacen transfusiones, donde toman una muestra de sangre y le dicen al paciente, no fue por la enfermedad de Chagas, fue por cualquier otra cosa, y encuentran que es cero positivo, o sea que ha tenido contagio con la enfermedad. Y en los trasplantes esto se ha visto también en algunos pacientes que han recibido un trasplante cardíaco o renal o de otros órganos. Esto fue muy importante en los Estados Unidos porque no había hasta hace poco, allá tampoco no conocían mucho la enfermedad de Chagas, pero veían que en pacientes que eran trasplantados podían ser susceptibles de tener enfermedad porque venían de zonas endémicas. Y precisamente hablando de eso, entre todas las cosas que se investigaron, pues se mencionaba que estos animalitos pues no están en todo el mundo, sino que generalmente es como en la parte tropical, que es donde realmente pues están estos animales vivos y pueden precisamente pues transmitir algunos, lo que ya usted mencionaba, esta enfermedad. Ciertamente la enfermedad está más concentrada endémicamente en el África y en Latinoamérica. Pero con las migraciones la enfermedad ha ido distribuyendo por todo el mundo. Hoy es una enfermedad global, en cualquier parte del mundo puede existir. Igual en Colombia se considera que algunas zonas son endémicas y que solamente el que vive ahí puede ser susceptible de tener la enfermedad. Pero la enfermedad se puede encontrar en cualquier ciudad de Colombia, por las migraciones precisamente que hay o por las transmisiones, ya no por el vector que es el insecto, sino por las transmisiones que se hacen a través de las madres o de los alimentos contaminados. Ahí estamos viendo precisamente, doctor, este video que es donde muestra cuando el insecto pica a una persona y ella al rascarse, pues lo que hace es arrastrar las heces de este animalito a la sangre o al torrente sanguíneo y pues realmente tener la bacteria o lo... Sí, él mismo prácticamente se autoinocula, como decíamos desde el comienzo, al rascarse se crea una laceración y por ahí penetra el parásito en de las heces que ha expuesto el parásito. Bueno, veamos nuevamente entonces, bueno, ahí estamos viendo el video, pero vamos a nuestro punto número 3. Los síntomas, y cuando usted mencionaba de cuando uno se rasca, que ya tiene, pues se pasa al rascarse la herida y pasa pues esta bacteria, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los primeros síntomas que yo veo y los que yo debo decir, bueno, debo estar alerta e ir y consultar al médico porque pues puedo estar infectado con esta enfermedad? Sí, esto hace mucha referencia especialmente en los niños que tienen una fiebre prolongada, que tienen hay un síndrome que es un chagoma que se produce básicamente en un párpado, puede ocurrir, pero eso es lo típico. No siempre se presenta así, la fatiga, el rash cutáneo, el dolor generalizado, las náuseas y los ganglios que se inflaman. Pero esto es el aspecto clásico de una enfermedad de Chagas en forma aguda que sobre todo ataca a los niños. En la parte crónica se manifiesta diferente porque muchas veces puede pasar sin que los síntomas sean tan evidentes o que pasan como una enfermedad respiratoria o como un problema viral y tan solo se manifiesta después, que yo creo que iríamos bueno, ya hablamos aquí. Que iríamos hablando precisamente sobre la marcha en nuestro tema de la enfermedad de Chagas. Y esto me parece muy interesante, doctor, porque usted mencionaba sobre el tiempo cuando hablamos de la enfermedad y ya es cuando llegamos a la fase crónica. Mencionaba que precisamente puede pasar incluso muchos años después de que le haya picado el insecto, que se haya pasado esta bacteria, para que se puedan llegar a ver estos tipos de síntomas en las personas. Sí, así es. Cuando pasan los síntomas inespecíficos como para cualquier otra enfermedad viral o infecciosa de cualquier tipo,
puede entrar en y no se detecta o no se ha hecho el examen, que ahora hablamos de eso, cómo se puede rápidamente hoy en día hacer, y en eso he trabajado mucho, en detectar tempranamente. Puede llegar después de muchos años a presentar problemas cardíacos. Los problemas cardíacos son los más diversos. Muchos de estos pacientes que tienen problemas cardíacos con el Chagas son interpretados como infarto. Entonces el paciente fallece y le dicen murió de infarto, pero nunca se había hecho un examen, una serología para el Chagas y decir que el Chagas lo que tenía, porque el Chagas tiene una particularidad que afecta el sistema de conducción. El corazón tiene un sistema eléctrico que hace que el corazón se contraiga, a veces lo bloquea y a veces para, y entonces es cuando el paciente fallece y dicen que fue de infarto. A todos se le coloca infarto y resulta que es por el Chagas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Generalmente el infarto no mata, digámoslo así, de forma súbita. Siempre hay un prodromo, o sea, hay unos síntomas previos, dolor y todo. En cambio, en el Chagas puede ocurrir la muerte súbita, es decir, la persona está bien y de pronto paró porque hubo como un cortocircuito entre el sistema de conducción del corazón. Bastante importante conocer estos síntomas y conocer precisamente, doctor, digamos que las consecuencias que puede generar esta enfermedad si no es tratada a tiempo. Sí, en eso pues se puede manifestar como arritmias también. El paciente puede tener unos arritmias, tiene unas palpitaciones, no quiere decir que todo el que tenga palpitaciones tiene Chagas, pero sí al hacer un electrocardiograma y al hacer una prueba rápida, podemos descartar, y sobre todo estando en Colombia, en algunas zonas especiales, las simples palpitaciones y encuentra unos arritmias. Es decir, ¿arritmia qué es? Que el corazón no se contrae rítmicamente, sino que hace algunas pausas o hace unas contracciones irregulares. Entonces, eso ya es algo que a uno lo llama la atención y puede corroborarlo con una serología y entonces ya entrar a hacer posible diagnóstico de enfermedad de Chagas. Y ahí precisamente hablamos de esos tratamientos y lo que mencionabas que ahora cuando ya podemos, después de tantos años de investigación y de tanto tiempo en el que usted ha estado, pues precisamente en torno a esta enfermedad y visitando los lugares donde realmente pues hay más personas, digamos que infectadas con este tipo de bacterias, ahora llegamos al tratamiento. Usted dice ya se puede detectar a tiempo, ya hay algo que se puede hacer para evitar que lleguemos a una fase crónica. Muy importante esto, porque resulta que el Chagas tenía el mismo manejo, la misma enfoque como una enfermedad terminal, un cáncer terminal. Muchos médicos y muchas personas dicen, no sufre de Chagas, entonces ya no hay nada que hacer, aguántese y mire a ver cómo puede sobrevivir. Pero sí hay, por ejemplo, en los niños, si se hace el diagnóstico temprano, la curación es casi el 100%. Salva nosotros hemos tenido casos ahí en la fundación, en los cuales niños llegan picados y llegan con la enfermedad aguda y se salvan, el 100%. Muchos tienen la enfermedad inicialmente, pero la evoluciona a forma crónica, es decir, el paciente sobrevivió a la enfermedad aguda y en la fase crónica hacen estos problemas de corazón, o hacen problemas de colon, o hacen problemas de exófago, que se crece el esófago. Muchas veces pacientes hacen endoscopia, y lo que tiene es una dilatación del esófago por el Chagas o el colon, en fin. Hay muchas cosas que se manifiestan, hay muchas entidades que se manifiestan y que se pueden confundir con la enfermedad de Chagas. ¿Qué hacer cuando me pica este animal? Tenemos entonces los tratamientos. Hay dos medicaciones hasta ahora conocidas que no son nuevas, hace muchos años, que es el benznidazol y el nifurtimox. El benznidazol se da en los niños y el nifurtimox también, y como les decía, cuando se coge en forma aguda es curación casi 100%. En la fase crónica hay una controversia. La controversia es de que si sirve o no sirve. Yo participé en un estudio a nivel mundial y fuimos el centro de que mayor número de pacientes recolectó acerca del tratamiento con benznidazol. Evidentemente en algunos casos funcionó, en otros no funcionó. Pero yo me pregunto, si uno tiene la oportunidad de darle a un paciente a una enfermedad que es grave, que causa muchos problemas de mortalidad y morbilidad, una medicación que
funciona, así sea en el 40, 60, 80%, no es, ¿por qué no dársela? En ese criterio estoy yo y lo he defendido no solamente en Colombia, sino internacionalmente, porque muchos dicen no darle. Además que son tóxicas estas medicaciones, no. Estas medicaciones tienen efectos secundarios como cualquier medicación, así sea una aspirina, pero no quiere decir que el paciente con darle eso va a acelerarle la muerte o va a tener más problemas. Yo creo que es una oportunidad, en eso es muy importante fijar esa posición, en la cual yo personalmente a todo paciente que tenga la enfermedad, tenga detectada la enfermedad de Chagas, así en forma adulta o crónica, les doy el tratamiento y la verdad que tengo más de 5.000 casos en los cuales y no he tenido una sola muerte por la medicación. Y hay muchos que defienden esto, los brasileños que también tienen este problema, también lo han. Otros no lo hacen porque tienen sus principios y dicen, bueno, que no es tan efectivo, pero realmente sí puede hacer. El hecho es, como dije inicialmente, que se creía antes que esto era una enfermedad que es terminal, es decir, ya no hay nada que hacer. Usted tiene Chagas, váyase para la casa y muérase o haga alguna cosa por allá, que una hierba en el Amazonas, y comienzan a dar vueltas y a gastar lo que no tienen. Realmente hay muchas cosas y también nosotros vemos cómo hoy en día se realizan procedimientos con equipos y aparatos que hacen que el corazón funcione cuando está bloqueado o cuando les decía la muerte súbita. Hay un aparato que hace que evite la muerte súbita, porque cuando el paciente cae, entonces él dispara, que es el cardiodifibrilador. Eso lo hacen los electrofisiólogos. También es muy frecuente en Chagas. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, fíjate que no es solamente decirle que ya no hay nada que hacer, y también tener en la mente, pues básicamente de que no quiere decir que todo el que tenga una palpitación tiene una enfermedad de Chagas, pero sí es bueno hacerlo. Yo he defendido otra posición también muy importante, que es el de hacer las pruebas rápidas. Hasta hace poco no se le daba valor, es decir, ¿qué hacíamos? Un paciente le pide la serología para saber si tiene Chagas y entonces se le dice, venga dentro de 40 días por el resultado, un mes. Si el paciente es del campo no vuelve. Claro. O tiene mucha dificultad para venir. Hoy en día hay pruebas rápidas que en 10 minutos uno le puede decir, yo probablemente lo hago, cuando están esperando los pacientes, la secretaria, ahí una enfermera toma la muestra y yo mientras tanto veo otro paciente y cuando entre al consultorio, a la consulta, ya sé si tiene Chagas o no. Maravilloso. Así es rápido, que se puedan hacer ese tipo hay cosas muy prácticas, como le dije yo fuera de cámaras, llevo 40 años en esto, yo tengo una pasión especial por el Chagas, la enfermedad de Chagas, porque veo que la gente sufre mucho y precisamente quería, si la oportunidad se presta, para hablar de un poema de Eduardo Galeano en el cual describe muy humanamente la enfermedad. Y tengo la pasión precisamente por la enfermedad de Chagas, porque porque afecta a muchísima gente. He visto morir muchísima gente joven o en paz productiva, que les dicen, es fácil decir que el paciente murió de infarto. Claro. Eso nadie lo cuestiona. Dice, bueno, sí, infarto, pero resulta que fue por el pito, fue por la enfermedad de Chagas, ¿no? También esta vocación, esta pasión, también la tuve con la enfermedad del corazón en los niños. ¿Se acuerda del programa de corazón a corazón? Así es. Entonces, antes se decía, bueno, es que el niño que nace con problemas de corazón son muy raros, eso no existe casi, y fuera de eso se mueren. Entonces, hoy en día, veas cómo la evolución, y eso es lo que trata esto, y agradezco mucho esta oportunidad, cómo la evolución le permite a uno cambiar encontrar otras alternativas y decir, bueno, hay otro camino por el que sí se puede llegar precisamente a evitar tantas muertes. Doctor, si me permite, tenemos una llamada de Margarita. Margarita, muy buenos días, ¿desde dónde nos llamas? Buenos días, yo hablo aquí desde Chinacota, norte de Santander. Margarita, bienvenida, gracias por estar comunicándote con nosotros, nos encanta que nos estén viendo también en Norte de Santander. El TRO es del Gran Santander, del Oriente Colombiano. Y muy bien, ¿tienes alguna inquietud para nuestro médico invitado? Sí, es que yo estuve en una visita en Bogotá, donde una compañera de mi hermana que tiene un cáncer terminal, y con sorpresa vi que el esposo de ella sufre de Chagas, pero él dice que él nunca fue picado, que él no recuerda haber sido picado, pero la madre murió a muy temprana edad. Entonces se presume que él adquirió el virus de Chagas estando en el vientre de la madre. Mi pregunta es, si es posible que un feto se afecte con el Chagas habiendo picado a la madre embarazada, y quisiera saber si hay alguna cura
porque yo estoy muy preocupada y quisiera ayudarlo a encontrar a él un remedio a su enfermedad. Muy bien, Margarita. Si quiere, doctor, nos sentamos Sí. y le podemos responder a Margarita la pregunta. Sí, muy importante su pregunta porque es hacer énfasis en lo que hemos venido diciendo, que sí se puede transmitir, sí puede haberla transmitido de la madre al hijo. La pregunta, el énfasis que usted hace en la muerte temprana familiar es una característica importante. Resulta que en el campo la mayoría de la gente que sufre esta enfermedad le pregunta a uno a la familia, bueno, ¿y su papá y su mamá murieron? No, ya murieron viejitos de 50 años, ya 55 años. Pero, es decir, no corresponde a lo que uno esperaría. Entonces, sí, uno, por antecedentes epidemiológicamente, uno va encontrando que sí, es por el Chagas, que murieron súbitamente. ¿Cómo murió su papá? Su mamá, no, estaba bien y estaba en la labranza y pum, cayó y se murió. Es decir, es una paciente del campo que es activo, que es delgado, que no tiene factores de riesgo, pero murió. Es decir, eso es muy importante y yo creo que lo que le recomendaría sería que se hiciera, pues ya tiene las pruebas, hacer las pruebas confirmatorias y hacer los análisis de corazón, todo lo que son sencillos, un electrocardiograma, el golpe de un Holter. El Holter es muy importante, pues es uno de los métodos que es ponerle un equipo al paciente, al sujeto, y a mirar en 24 horas qué sucede, porque a veces uno en un corto tiempo en que lo está examinando, 5 minutos, puede no determinar a ciencia no cierta está la arritmia, entonces en 24 horas sí. Es muy importante este examen para determinar si hay necesidad de colocarle lo que les decía inicialmente, ¿no? Un marcapaso, un cardiodesfibrilador. Lo importante, me parece a mí, es que he logrado en estos 40 años de sacar la enfermedad del olvido, es decir, de una enfermedad olvidada y decirles, hombre, podemos hacer mucho. Y eso es lo que nosotros nos enfermamos. Nosotros a veces nos ponemos a buscar en los libros y en el internet, o sea, enfermedades de las montañas rocosas, que eso aquí no existe. O la enfermedad del sueño, que eso es en el África, y no nos concentramos en lo que sí tenemos, que es la enfermedad de Chagas, y que da mucha mortalidad, mucha morbilidad. Es impresionante, impresionante. Las estadísticas están muy por debajo de lo que realmente es. Hablaban que en Colombia hay 1.500.000 personas con Chagas y yo creo que hay por lo menos 3 o 4 millones o más. Importante conocer esas cifras, doctor, sí. Y tenemos de hecho más mensajes de nuestros televidentes que tienen inquietudes precisamente frente a esta enfermedad. Dice, buenos días, habla con Luis Sandoval. ¿Es posible que le pregunten al señor que está hablando sobre la enfermedad del Chagas que con qué producto se puede fumigar el insecto que produce esta enfermedad? Sí, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud tiene programas especiales para fumigar los sitios donde está. Pero como digo, a través del tiempo hemos visto que la forma, ya hoy casas de embareque ya no son tan frecuentes. Sí. Ya ha habido programas de vivienda rural, de viviendas diferentes, y se cree que no es solamente por el insecto, hay que entender que también se puede manifestar por otras vías, por ejemplo, que la vía materna, la vía de los jugos, alimentos y demás, entonces, de transfusiones y demás. O sea que sí, el Ministerio tiene sus programas muy bien desarrollados acerca de lo que es el ambiente rural. Ahí lo que podríamos decirle a Luis Sandoval es que se pueda pues dirigir hacia la Secretaría de Medio Ambiente y allí pues le puedan dar más información para que pues precisamente pueda solicitar esta fumigación. Sí, sí, sí. Tenemos otra llamada de Lina. Lina, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Lina? Muy buenos días, de Lebrija. Lina, adelante con tu inquietud para nuestro médico. Doctor, la pregunta es la siguiente. A una hermana, o sea, mi mami murió de esa enfermedad hace 3 días. Los médicos nos decían a nosotros, o sea, yo la llevaba al médico y todo, y nunca nos decían a nosotros de qué era su enfermedad. Ella murió hace 3 días de esa enfermedad y nos dijeron, como el doctor dijo, de un infarto. Listo. Ahora tengo una hermana que también le picó un pito en la cara y ella pasó al médico y el médico le dice que no, que eso es normal, que no pasa nada, que eso es corriente, que eso, que la enfermedad no tiene ningún problema con el tiempo. Entonces, ahorita la pregunta mía, si a mi mami nos reconocieron ahorita la enfermedad de ella, y ustedes a mi hermana, ¿por qué no le han puesto mano sobre esa enfermedad?
Sí, muy bien su pregunta. Esto es lo que en forma práctica se debe es hacerse ante una evidencia de esos que en la familiar cercano ha tenido un problema detectado ya de Chagas e inclusive muerte. Entonces lo que hay que hacer es a toda la familia hacerle una prueba rápida. Lo que digo, existen pruebas muy rápidas que en 10 minutos se le puede decir a la persona tiene o no tiene enfermedad de Chagas. No siempre que cuando le pica a uno el pito tienen enfermedad. Hay muchas cicatrices, pero no producen, lo que les decía, el insecto, no todos los insectos están contaminados. Y a veces ocurre que, doctor, uno haría más la propaganda en los municipios donde está más concentrado el Chagas, porque ya no va allá porque le hay pito y yo lo vi, nomás ya me va a picar. No es así. No es así, no todos. Lo importante entonces es que ellos puedan dirigirse hacia su EPS y pues solicitar que le hagan, ya que tienen pues un antecedente que es el de su mamá, pues que le hagan a toda la familia el examen y que lo puedan exigir ante la EPS. Si ese médico no funcionó, pues pidan con otro médico, pero que puedan precisamente hacerse ese examen. Y pues salir de dudas precisamente con todas las personas que están dentro de la familia. Muy bueno ese énfasis que usted hace, porque a veces, lo que les decía, muchas veces el paciente vive en Bogotá o en Barranquilla. No, por aquí nunca ha habido Chagas. Entonces, es llamar a tener la comunidad. Si usted tiene la duda, hágase el examen, que es muy económico, inclusive a través de las EPS es gratis. Entonces, y determinar, salir de esa duda, sobre todo cuando ha habido un antecedente como el que la señora relata. Es decir, no hay la menor duda de que deben hacerlo. Si salió negativo, magnífico para todos, pero si salió positivo, comenzamos de una vez un proceso de ver cómo estamos atentos a complicaciones o estamos atentos a darle el tratamiento, cómo funciona. Y además decir que ya, pues quienes hemos podido escuchar pues la entrevista de nuestro médico profesional en el tema, pues hay también una esperanza incluso cuando ya la enfermedad está en el estado crónico. Doctor, para finalizar, el poema, para que no nos quedemos sin el poema. Sí. Mire, es que a mí me ha parecido este poema de Eduardo Galeano, uruguayo, poeta. A mí me parece muy interesante porque es muy humano, manifiesta en un poema, sin ser el médico, saca el problema desde el punto de vista social, humano y médico, y dice así, refiriéndose al Chagas: no estalla como las bombas, ni suena como los tiros, como el hambre mata callando, como el hambre mata a los callados, a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que interese a los políticos ni a los periodistas, excepto ustedes. Elige a sus víctimas en el pobrerío, la muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derechos ni dinero para comprar los derechos que no tienen, ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren. Es una síntesis muy interesante de lo que es la enfermedad de Chagas y cómo su implicación sobre la comunidad. A mí me parece muy interesante este programa y ojalá hubiera muchos países. Y yo me quiero referir que esto es una pasión que uno lleva. Yo llevo dos pasiones en la vida, que es, yo soy cardiólogo, pero la enfermedad en los niños, la enfermedad del corazón en los niños también se hablaba antes así, que eso no eran tan frecuentes. Hoy sabemos que 1 de cada 100 niños que nacen en Colombia tiene problemas de corazón. Pues doctor, que sea un compromiso para que vengamos pues venga usted nuevamente al Café de la Mañana y podamos hablar precisamente sobre las enfermedades cardíacas en los niños.